Hola chicos, vamos a resolver este ejercicio tan interesante donde se involucran características de la luz como onda y luego simplemente aplicar la ley de Snell para ver cómo cambia esa luz cuando cambia de un medio a otro. ¿Veis? Aquí tengo la luz en un medio, pasa la luz a otro. Pero no nos olvidemos nunca que aquí lo que estamos viendo es la propagación de esa luz, la dirección de propagación. Y esto es perpendicular al frente de onda, es decir, la onda, imaginaos que fuera así y así la onda, pero yo solamente veo la dirección de propagación. ¿Por qué digo esto? Porque en este ejercicio vamos a hablar de frecuencias, vamos a hablar de velocidades y vamos a ver cómo se relacionan unas con otras. Para empezar, hay que recordar que una onda tiene una velocidad determinada. ¿Y esa velocidad determinada a qué es igual? Bueno, pues es igual a la longitud de onda dividida por el periodo de la onda. También podemos expresarla sabiendo que el periodo es el inverso de la frecuencia a lambda por la frecuencia. Lo siguiente que tenemos que saber es que como la energía va a ser proporcional tanto a la amplitud al cuadrado como a la frecuencia al cuadrado y el medio no es absorbente, cuando pasa una luz de un medio a otro, la energía se va a conservar. Si se conserva la energía, se va a conservar la amplitud y lo más importante, la frecuencia. Luego esto se va a conservar. Luego si cambia la velocidad, lo que cambiará será la longitud de onda. Si observáis, en nuestro caso me dice que estamos incidiendo con una onda de esta frecuencia, es decir, la onda que va por aquí, imaginaos que va así la onda, tiene esa frecuencia, 3 por 10 elevado a 14 hercios. Y también me están diciendo, estamos en el medio 1, ¿de acuerdo? Y también me está diciendo que se mueve con esta velocidad. Luego, si yo conozco la velocidad y conozco su frecuencia, podré calcular su longitud de onda. Veis que es una de las preguntas que me hacían, ¿ves? La longitud de onda en los dos medios. Luego vamos a calcular la longitud de onda en el medio 1. Para calcularlo es tan sencillo como aplicarlo. Tenemos que la velocidad era 2,3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Y esto será igual ¿a quién? A la lambda que está en el medio 1 por la frecuencia, que también me la dan. Me dicen que es por 3 por 10 elevado a 14. Luego, si de aquí despejo lambda 1, pasaría dividiendo el 3 elevado a 14 al otro miembro, voy a obtener 7,6 por 10 elevado a menos 7, sistema internacional, metros. Luego ya sabemos que la onda aquí tiene esa longitud de onda. ¿De acuerdo? Cuando la onda cambie al otro medio, va a cambiar su velocidad. Y al cambiar su lo siguiente que podemos calcular en el medio 1, es decir, lo que está sucediendo aquí, fijaros que todavía no me estoy fijando en esto, es que ya sabéis que se caracterizan mediante los índices de refracción desde el punto de vista de la óptica, para luego aplicar lo que es la ley de Snell, que es esta de aquí. ¿Y cómo calculo yo el índice de refracción? Pues muy sencillito, tenéis que recordar que ese índice de refracción es la velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 elevado a 8, dividido por la luz en ese medio. Esta sería la relación que existe entre n y v. Y muy importante, tenéis que recordar que como la n depende de la v, y la v a su vez depende de lambda y de nu, ¿de quién dependerá? Parece que vais a decirme, oye, pues la n depende de lambda y de nu. Pero recordar que en el cambio la frecuencia no se modifica. ¿Y eso qué significa? Que realmente la n es solamente función de la longitud de onda. ¿De acuerdo? Muy bien, y puedo calcularla fácilmente, porque fijaos que en el medio 1 a mí me están diciendo cuánto vale. ¿Cuánto vale el índice de refracción en el medio 1? Pues será 3 por 10 elevado a 8 y la velocidad me dice que son 2,3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Si realizo esta operación me va a dar 1,30. Luego ya sabemos cuánto vale el índice de refracción en el medio 1. Lo vamos a poner aquí, 1,30. Ya sabemos su índice de refracción. Por otro lado, está claro que si yo supiera el índice de refracción en el medio 2, haría exactamente lo mismo. Podría calcular su velocidad, que es la que me preguntan, la velocidad en el medio 2, pero no la conozco. No conozco la velocidad aquí, no conozco nada. Lo único que conozco es su frecuencia en el medio 2, que va a ser la misma que la frecuencia en el medio 1. ¿Qué hago entonces? Pues justamente vamos a aplicar lo que es las leyes de Snell, porque me están diciendo el ángulo de entrada y el ángulo de refractado. Este es el ángulo de incidencia y ángulo refractado. ¿Qué tal si lo aplicamos? Vamos a aplicarlo directamente y me va a quedar. El índice N1 sería 1,30. Y ahora sería por el seno. ¿De qué ángulo? Los ángulos, recordad que se miden siempre respecto de la normal. Luego aquí serían esos 40 grados. 40 grados. ¿Y esto a quién será igual? Al N2 por el seno
¿qué ocurre en el siguiente medio? ¿Veis que serían 25 grados que me lo están dando? Luego serían 25 grados. Y de aquí puedo despejar la N2, muy sencilla. Y la N2 me va a quedar como 1, si hacéis la operación, 98. Recordad que es un índice que es como una relación entre velocidades, muy importante, ¿veis? Entre velocidades, no tiene unidades. Luego ya tenemos la N en el 2. ¿Y qué tal si lo ponemos? Sería 1,98. Ya tenemos el índice de refracción. Pero claro, si yo tengo el índice de refracción, ¿qué puedo calcular? La velocidad en el medio 2. Vamos a hacer eso, vamos a calcular esa velocidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo, sabiendo que esta velocidad, ¿a quién va a ser igual? A 3 por 10 elevado a 8 dividido por la velocidad en el medio 2. Y entonces ahora, despejando, V2 me va a quedar, ¿veis? El V2 pasa aquí, pasa multiplicando, y este pasa aquí dividiendo. Entonces, si realizo esa operación, me va a quedar 1,5 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Luego ya tengo la velocidad en el medio 2. Ya sé cuánto vale su velocidad, pero si sé la velocidad, como la frecuencia no me cambia, puedo calcular la longitud de onda en el medio 2. Y eso es lo que voy a hacer ahora mismo. Fijaos, en la misma velocidad voy a decir, esto es igual a la lambda en 2 por la frecuencia en 2. Y yo conozco la frecuencia en 2, es la misma que en 1, es ese 3 por 10 elevado a 14. Por lo tanto, de aquí lo único que tengo que hacer es despejo lambda 2, y la lambda 2 que voy a obtener va a ser 5 por 10 elevado a menos 7 metros. Luego ya he calculado todo el apartado A, si os dais cuenta. Tengo su longitud de onda en el medio 1, longitud de onda en el medio 2. Tengo las frecuencias que no me las piden, ¿no? Pero bueno, las tengo. Tengo la velocidad en el medio 1 que me la dan y la velocidad en el medio 2 que la he calculado. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Ahora, vámonos ahora al apartado B, que es un poco diferente. Aquí en este apartado B habla de un concepto de reflexión total. Vamos a ver si entendemos el concepto. Recordar que cuando yo voy cambiando de medio, aplico esta ley, donde este es el índice este es el índice este. Este ángulo será el que haga el rayo con la normal y este el refractado con la normal. Si os dais cuenta, si el índice de arriba es más grande que el de abajo, es decir, este es más grande que este. Luego, para que sea esto igual, como este es más grande que este, entonces este tendrá que ser más grande que este. ¿Qué quiero decir? Que si entro con un ángulo, el siguiente tiene que ser mayor. Vamos a fijar en nuestro ejercicio. En nuestro ejercicio pasamos de uno menor a uno mayor. Luego, este es más pequeño que este. Luego, necesariamente, este tiene que ser más pequeño que este. Repito, si este es más pequeño, este será más grande. ¿Lo veis? Aquí me da 40 y aquí tengo 45. Luego, para que haya reflexión total, justamente esta es la situación que no debe darse. Debe darse justamente la contraria. Es decir, que este índice sea mayor que este. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues de entrada, yo puedo incidir con un rayo, como este, por ejemplo, y ese rayo, ¿qué va a hacer? Se va a refractar, pero se me va a alejar de la normal, como acabo de decir. ¿Qué ocurre? Que habrá un límite en que ese rayo va a llegar y se me va a escapar justamente por el límite de aquí. ¿Veis? Ese es el ángulo límite, porque el siguiente ya directamente se me va a reflejar. Entonces, el ángulo que estamos buscando es justamente el del verde. Vamos a dibujarlo. Y aquí lo tenemos, sería este angulito de aquí, que sería ese ángulo límite. Luego, calcular ese ángulo límite me indica que si yo supero ese ángulo límite, va a pasarle lo que le ha ocurrido al azul, que se va a reflejar y ya no penetra en el siguiente medio. Si quiero calcular eso, es tan sencillo como aplicar que N1, recordar que tiene que ser el mayor, sería 1,98 por el seno de ese ángulo límite, será igual a ¿quién? Al otro medio, que hemos dicho en este caso es 1,30 por el seno de ¿qué ángulo? Fijaos, el ángulo que forma este verde con este son 90 grados. Pues 90 grados. No nos vamos a confundir porque, fijaos, veis que aquí los he permutado, no los tengo como aquí, sino este está aquí, porque si no, no habría reflexión total. Así que lo único que tengo que hacer ahora es realizar esta operación. Y fijaos, este ángulo de aquí, el seno de 90 vale 1. Por lo tanto, muy sencillo, el θ L será igual a
el arcoseno o el seno a la menos 1 ¿de quién? Fijaos, de espejo sería de 1,30 entre 1,98. Y realizando esa operación vamos a obtener que el ángulo límite son 41,04 grados. ¿Qué significa eso? Significa que si entro con 41,04 ese rayo se me va por la interfaz, es decir, no penetra, va por la superficie. Y si aumento de 41 sería el azul, se reflejaría. Pero claro, eso va cuando vamos del 2 al 1, pero me dice aquí, oye, quiero cambiarlo aquí. Pues si va del 1 al 2 no pasa absolutamente nada. Ese ángulo no significa nada. Vamos a hacerlo y vais a ver cómo no significa nada. Ahora, N1 es 1,30 y ahora por el seno de 41,04 y esto sería igual al otro medio 1,98 por el seno, vamos a llamar teta prima. Si yo calculo este teta prima vais a ver que os va a dar 25,54 grados. Es decir, si aquí entro con ese ángulo, que sería el de 41, como es un poquito más grande, este me va a dar también un poquito más grande, es decir, 25,54. Y nada más. Espero que lo hayáis entendido. La pega que veo aquí es que se trabaja con un ángulo límite, pero cuando no puede haber una reflexión total, y tiene sentido solamente cuando vamos del 2 al 1. Esperando que hayáis entendido el ejercicio, con esto me despido. Un saludo.